ojalá que pueda aportarlo poco por mucho tiempo, ¿no? Bueno, la diabetes insípida es una patología, una enfermedad producida por la falta absoluta o relativa de la acción o la acción de lo que es una hormona muy importante, que ahora vamos a comentar un poco, que es la antidiurética, ¿no? ¿Qué nos va a dar consecuencia a esta patología en grandes rasgos? Es una poliuria, ¿no? Es decir, una eliminación de orina de gran volumen. La particularidad de esta orina lo que tiene es que es diluida a diferencia de una orina común, ¿no? Siempre a mí me gusta comentar un poco de lo que es la historia de las distintas patologías, quiénes fueron los curiosos, ¿sí? Porque siempre digo que no hay persona inteligente, sino gente curiosa, y entonces me gusta siempre indagar y buscar un poco de esa parte, ¿no? Areteo de Capadocia, en lo que es el siglo II después de Cristo, vio personas en la cual lo que hacían era justamente veían que tenía esta entidad que era muy, orinaban mucho, ¿no? En el vulgar. Entonces lo denominó poliuria, y del latín empieza a ocupar la terminología de diabetes, ¿sí? Que significa sifón o tránsito. De acá lo que yo quiero comentar es que nosotros, generalmente si nos dicen alguien con diabetes, lo asociamos a alguien con la azúcar alta, ¿no? Bueno, acá lo que quiero romper eso y saber que el término diabetes hace referencia justamente a el sifón, tránsito. Veían a esa gente que tenían justamente esta consecuencia de la poliuria. Avicena, un gran experimentador, lo que hacía era evaporar la orina, ¿sí? Y vio distintos residuos en estos pacientes y vio, no sé cómo, hay que ver cómo descubrió ahí que había residuos que tenían sabor y otros que no tenían sabor, ¿sí? Y entonces de ahí empieza a aparecer esta terminología de insípida, ¿no? Y por último, Tomás Willis en el siglo XVII veía también la consistencia de esa orina y lo asemejó en una mezcla de agua con miel, y entonces ahí el término diabetes mellitus, y a la otra orina lo denominó con diabetes insípida, debido a que era una orina muy clara. Bueno, para comentar un poco, la hormona la antidiurética viene de una glándula muy importante que es la hipófisis, donde se va a secretar y eliminar. Pero en verdad, la síntesis de esta hormona viene en la parte, lo que es la parte hipotalámica de lo que son las neuronas magnocelulares, y de los terminales de los axones. Lo que van a hacer es secretar y segregar en esta parte que es la neurohipófisis. Sabemos que la hipófisis tiene dos partes, que es la adenohipófisis o anterior y la neurohipófisis, y es ahí donde se va a ocurrir la liberación de esta hormona. En la neurohipófisis, aparte de la antidiurética, también se secreta lo que es la oxitocina, ¿sí? Para comentar, la antidiurética es un péptido, ¿sí? Que viene de este gran complejo proteico que cuenta de tres grandes partes, que es la antidiurética en sí, que es un nonapéptido, la neuroficina 2, que es el transportador de esta hormona, y la copeptina, que es últimamente muy estudiada para poder complementar al diagnóstico de muchas patologías y que se comporta muy similar a la antidiurética, ¿no? Entonces, la acción de la antidiurética, en grandes palabras, es que mantiene el balance hidroeléctrico, regulando el volumen y osmolaridad de los fluidos intra y extracelulares. ¿Qué estímulos tenemos para la liberación de la hormona antidiurética? Tenemos estímulos osmóticos y estímulos no osmóticos. Como sabemos, la osmolaridad plasmática está conformada por tres osmoles importantes, en orden de importancia: el sodio, la glucosa y la urea. Según distintos laboratorios, por supuesto, pero generalmente el rango ronda entre 280 a 295 miliosmol por litro. Los estímulos osmóticos van a actuar directamente a los osmoreceptores, ¿sí? ¿Cuál va a ser el gran estímulo de liberación de esta hormona? El aumento de la osmolaridad, que eso se va a deber en esta patología por la deshidratación, ¿sí? Entonces, el aumento de esa osmolaridad, fíjense que estos osmoreceptores captan una variación del 1%
ya es sensible para la liberación o inhibición de esta hormona. Entonces, en este estímulo lo que va a hacer es justamente la liberación de esta hormona y también así aumentar la sed para poder volver a diluir esta osmolaridad y volver a sus rangos fisiológicos. Los estímulos no osmóticos que tenemos son positivos y negativos. ¿Qué quiere decir? Positivos que van a estimular la secreción de dicha hormona, como por ejemplo la hipotensión. Pero el reflejo de la hipotensión que actúa sobre los vasoreceptores no es tan sensible como son los osmoreceptores. Para la estimulación de la hormona por la hipotensión necesitamos variaciones de más del 10% para que ejerza el efecto de secreción de la hormona. Otras medicaciones, lo que en este caso, en mi caso que es hematología, la vincristina es un agente citostático, se ocupa mucho en distintos pacientes con neoplasias hematológicas, que está involucrado en distintos protocolos de tratamiento de quimioterapia de estos pacientes, ya sean leucemias o linfomas, ¿no? La vincristina entonces es un estimulante positivo de esta hormona y los barbitúricos también. Con respecto a los estimulantes negativos no osmóticos, uno de los más importantes, péptido natriurético atrial, es decir, que ejerce todo el efecto contrario a la antidiurética, ¿no? El alcohol, es por eso que muchas veces los alcohólicos o en estado de ebriedad, el paciente o las personas van mucho al baño, ¿sí? Los opioides, la fenitoína y los glucocorticoides. Ya hablamos un poco de lo que es la generalidad de esta hormona. Al saber que la hormona es un péptido, nosotros tenemos que saber que en circulación va libre, es decir, no unido a proteína, y sus receptores van a estar localizados en la membrana, ¿sí? Hay 3 tipos de receptores del cual van a actuar esta hormona. La B1 está en el músculo liso, es decir, en la mayoría en el endotelio, en el hígado, las plaquetas y sistema nervioso central. Este receptor está asociado a fosfolipasa C, es decir, con la liberación de calcio, ¿sí? ¿Cuál van a ser la acción si actúa sobre estos receptores? Es la vasoconstricción, que de ahí es el nombre, aparte de antidiurética, también es vasopresina. En el hígado es la glucogenólisis y es importante también en la estimulación de la adhesión y agregación plaquetaria. El receptor B2, que es el más conocido, el mayor efecto ejerce, está situado en el conducto colector de lo que es a nivel del órgano renal, y el receptor, a diferencia de estos dos receptores, es asociado a proteína G, es decir, va a estimular el AMP cíclico, la proteína quinasa A, que va a fosforilar a estas proteínas que son las acuaporinados, que se van a exponer en el túbulo colector para así hacer más permeable al agua, ¿sí? Y por último, el receptor, el B3, está situado en la hipófisis, ¿sí? Más precisamente en lo que es la adenohipófisis. Este también está relacionado a fosfolipasa C, y lo que va a hacer esto es, no toda la antidiurética que se sintetiza en el hipotálamo va a la neurohipófisis. Una parte también va a la adenohipófisis para potenciar la secreción de la ACTH. Un estudio, la verdad bastante reciente, también vio una autorregulación a nivel local de este receptor y del, por supuesto, la aquaporina, es por la liberación de prostaglandina 2. Esta prostaglandina lo que hace es justamente regular la cantidad o no de exposición del receptor que a nivel renal, ¿no? Bueno, ¿dónde es importante esta hormona? ¿En qué síndromes? ¿En qué patologías? En estas 4 entidades, que es la diabetes insípida central, la diabetes insípida nefrogénica, la diabetes insípida transitoria del embarazo y la polidipsia primaria. Todas estas entidades encierran en un síndrome que es de poliuria, polidipsia, es decir, mucha orina y beber mucha agua. La diabetes insípida central hace referencia a la ausencia de lo que es la hormona, tanto total o parcial de la hormona, ¿sí? Es decir, estamos hablando a nivel de la neurohipófisis. La diabetes insípida nefrogénica hace una referencia a que hay síntesis normal de la hormona,
pero hay una resistencia a nivel renal de la antidiurética. La diabetes insípida transitoria del embarazo es por una enzima que es la vasopresinasa placentaria que aumenta el metabolismo de la antidiurética. Esto generalmente aparece entre el cuarto a quinto mes de embarazo y desaparece semanas antes del parto, ¿no? Y por último, la polidipsia primaria, que es justamente una inhibición de la hormona debido a que hay mucho consumo de líquido, que puede ser por problemas psiquiátricos, de donde venimos la polidipsia primaria psicogénica, o también una sensibilidad aumentada de la sed. Y ahí estamos haciendo referencia a la dipsogénica. Si se logra ver un poco, solamente comentar de las causas que nosotros tenemos a nivel de lo que es la diabetes insípida central. Dentro de todas las diabetes insípidas, las más comunes por traumas, también neoplasias o cualquier infección que afecte el sistema nervioso central. También puede ser neoplasias que tienen órganos distintos que hagan metástasis a nivel del sistema nervioso central. Causas hereditarias, tenemos por supuesto la mutación del gen de la antidiurética, eso es importante. Luego la diabetes insípida nefrogénica, que habíamos comentado que una resistencia a nivel renal de la hormona. Lo más común también es por drogas, en este caso uno que va a disertar la profesora es por el litio, muy importante, que causa también una diabetes insípida nefrogénica, la hipercalcemia, la hipocalemia, perdón, y también, como hoy había comentado, hay muchos agentes quimioterápicos que hacen una afectación a nivel renal produciendo esta diabetes. Causas hereditarias, la mutación del receptor de la antidiurética y una mutación también en el receptor de la proteína de la aquaporina. ¿Qué quiero recalcar acá importante? Que la mutación del receptor de lo que es la antidiurética está ligada al cromosoma X, ¿sí? Por lo tanto, ahí tenemos un estado de muchos pacientes a nivel de sexo masculino que dan la patología y las mujeres pasan a ser un estado de portación, ¿no? Bueno, la polidipsia primaria, como bien había dicho, tenemos causas psicogénicas o dipsogénicas, y por último la diabetes insípida gestacional. Entonces, para hablar de diabetes insípida, entonces es una enfermedad caracterizada por la deficiente secreción completa o parcial de la ADH hipoficiaria. Estamos hablando de una diabetes insípida central, una resistencia renal de la antidiurética. Estamos hablando de una diabetes insípida nefrogénica, ¿sí? Esto lo que hace es tener poliuria hipotónica con polidipsia compensatoria, ¿sí? Eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta porque hay pacientes que muchas veces que me pasó a mí, que están en terapia, que tienen justamente, no tienen acceso o tienen restricción a un acceso líquido, ¿sí? Característica de la diabetes insípida es una diuresis mayor a 300 mililitros por hora durante 3 horas, una densidad urinaria bastante disminuida de 1.005, una hipernatremia mayor a 145. También hay bibliografías que nombran una diuresis mayor a 50 mililitros kilogramo 24 horas y una osmolaridad urinaria diluida, es decir, disminuida, ¿sí? Una cosa importante, yo traté de acá de poner la parte adulta, tenemos que saber que en pediatría el volumen aumenta un poco más, ya que ellos tienen generalmente dietas líquidas, ¿sí? Entonces, con respecto a diabetes insípida central, el diagnóstico, primero nosotros, como bioquímicos, también tenemos que ver a esa persona, al paciente, y ver la característica que presenta, ¿no? Poliuria, polidipsia va a ser la característica más frecuente que va a presentar, irritabilidad, por supuesto, y estupor. En el laboratorio vamos a ver lo que recién había nombrado, aumento del sodio, una hipernatremia, una hiperosmolaridad, que se da por la concentración de los moles, y una diuresis disminuida, una densidad urinaria disminuida y una osmolaridad urinaria también disminuida, porque hay eliminación de bastante líquido, ¿no? Es decir, particularmente agua, por supuesto.
Después voy a comentar un poco de las pruebas, de la prueba que es la de privación del agua, es decir, a estas personas lo que se le hace de sacarle líquido, agua, y a ver si concentra o no la orina, es decir, si al no tener agua puede llegar a concentrar la orina para retener agua y así volver a diluir esa osmolaridad plasmática. Luego también se hacen estudios post-administración de antidiurética exógena y se ve o no si hay una osmolaridad urinaria concentrada, es decir, se le da la hormona y se empieza a estudiar si tiene la capacidad de concentrar o no la orina. También hay estudios que hablan del dosaje de aquaporina 2 urinaria. Hay una fuerte relación de la aquaporina urinaria según qué tan expuesto está la aquaporina en el túbulo colector. Es decir, mientras más expuesto está la aquaporina 2 en el túbulo colector, vamos a tener más eliminación a nivel urinario. Y por último, diagnóstico por imagen nos ayuda mucho para evaluar la glándula. No muchas veces nos da el diagnóstico en sí, sino esto ayuda más a lo que es la etiología, ¿sí? Siempre y cuando estamos hablando de una diabetes insípida central. Un poco para comentar el algoritmo por ahí que se sigue. Paciente con una poliuria y una glucemia normal. Siempre tenemos que descartar cualquier entidad que produzca poliuria, es decir, una diabetes va a ser de que el paciente tenga una poliuria, pero porque está eliminando un componente que es osmóticamente activo, es decir, que junto a la glucosa va agua, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por supuesto, siempre se trabaja con un dosaje de sodio, una osmolaridad sérica, una osmolaridad urinaria basal. Si tenemos un sodio dentro del rango de referencia, una osmolaridad sérica dentro del rango de referencia y una osmolaridad urinaria dentro del rango de referencia, pero hay una gran sospecha de diabetes insípida, se hace el test de restricción hídrica. ¿Qué estamos logrando acá? Que el paciente, esa persona, pueda concentrar su orina, ¿sí? Entonces, si nuevamente no tenemos variaciones en lo que son las determinaciones séricas, y puede llegar a concentrar la orina, es decir, que aumenta la osmolaridad urinaria, muy poco probable que estemos hablando de diabetes insípida. Ahora, por restricción de agua, si hay nuevamente el sodio dentro de los valores normales, la osmolaridad sérica dentro de los valores normales, y tenemos una osmolaridad urinaria que varió pero menor a 700, podemos estar haciendo referencia a una forma parcial de diabetes insípida o una polidipsia primaria de larga evolución, ¿sí? Por supuesto, la polidipsia primaria vamos a tener que indagar también la condición del paciente, ¿sí? Ahora, una vez que se le sacó, se le hizo la restricción hídrica, concentró el sodio, aumentó el sodio en sangre, la osmolaridad, por supuesto, también va a aumentar, y la osmolaridad urinaria disminuyó, es decir, tenemos una orina diluida, estamos hablando de una diabetes insípida, ¿sí? Pero ahora tenemos que saber el origen. Entonces, acá se hace el test de respuesta de desmopresina, que es la antidiurética exógena. Si acá nosotros tenemos que la osmolaridad urinaria no aumentó, entonces lo más probable es que estemos haciendo referencia a una diabetes insípida nefrogénica, porque se le aportó la hormona, pero no hubo cambio en la osmolaridad urinaria. Si hubo cambio en la osmolaridad urinaria, es decir, hubo un aumento, podemos estar haciendo diagnóstico de una diabetes insípida central, ¿sí? Es acá donde después voy a comentar un poco de una proteína ahora nueva que se estudió y se sigue estudiando, que es la copectina, ¿no? Un poco para comentar de la diabetes insípida nefrogénica. También este paciente va a presentar poliuria persistente. Por supuesto que a la vasopresina no va a responder porque lo que no está funcionando es a nivel renal. Por supuesto, siempre también tenemos que descartar causas renales, ¿no? Si un paciente con insuficiencia renal crónica, ya sea cualquier problema a nivel tubular o a nivel de órgano, a nivel interno renal, tenemos que descartar todo, ¿sí? Cuando dosamos antidiurética vamos a tener una antidiurética normal o aumentada, por supuesto.
Otra diferencia también con la diabetes insípida nefrogénica con la central es que la diabetes insípida central es generalmente un comienzo muy brusco, ¿sí? En cambio, la nefrogénica es mucho más gradual en el tiempo. La etiología, como comenté al comienzo, teníamos hablando de una etiología genética y adquiridos. En el genético, el mayor porcentaje que se da es la mutación del receptor de la antidiurética. Un poco para mostrar las imágenes que le pedí a compañeros, residentes médicos. Ellos me comentaban que ellos lo que buscan ver en una neurohipófisis es una intensidad que es característica de esta neurohipófisis y de esta glándula, ¿sí? Si estamos hablando de una diabetes insípida central, que podemos hablar de una relación prácticamente dosando cualquiera de las dos, la verdad que nos serviría. Esto también está muy bueno. ¿Por qué? Porque la antidiurética tiene una secreción gradual hasta los 300 milimoles por litro, lineal. Después de 300 milimoles por litro, se achata la curva, es decir, no hay más secreción de antidiuréticas. Y lo que es la copeptina es más sensible, es el anaranjado de la copeptina. Ven que en menor concentración ya se empieza a elevar la copeptina. La antidiurética recién en valores mayores a 290 empezamos a ver cambio. Y fíjense, entre 290 y 300, la variación de aumento que tiene la copeptina. Entonces, en comparación con la vasopresina, la copeptina se correlaciona mejor con la osmolaridad plasmática, ¿sí? Esto también es algo muy bueno. Yo le voy a comentar a la profesora de endocrina, mejor me va a corregir. El dosaje o la estabilidad del antidiurético, o sea, es muy inestable esta hormona, ¿no? Una característica que tiene la copeptina es la durabilidad o la gran recuperación que tiene en el tiempo. Fíjense, este estudio se hizo que en 14 días, y también importante, tanto en suero y en sangre entera anticoagulada con neta, heparina o citrato, a los 14 días se tuvo un recupero de casi el 80% y trabajando con neta casi el 100%, ¿sí? Es decir, es muy estable en el tiempo, a temperatura ambiente, es otra cosa importante.
Por lo tanto, la extraordinaria estabilidad de la copeptina facilita la logística del laboratorio y también el fácil manejo y en breve tiempo de incubación, y los resultados son mucho más rápidos que la antidiurética. Un poco acá del algoritmo que se hace con la copeptina, en donde se ve. Acuérdense que la copeptina va a ir de la mano con la secreción de la antidiurética. Por lo tanto, acá en estos estudios toman valor de corte de 21,4 picomoles por litro. Si tenemos de una copeptina basal sin la restricción de agua, de líquidos, mayor a 21, es decir, que hubo mucha secreción de antidiurética, por lo tanto, ya podemos estar hablando de una diabetes insípida nefrogénica, una sensibilidad de casi el 100% y una especificidad también cercana al 100%. Es decir, hay síntesis de la hormona, pero no hay acción, ¿sí? Si estamos en un valor menor a 21 y tenemos un sodio dentro de los valores de referencia, tenemos que lograr un estado de hiperosmolaridad para que haya efecto de esta hormona. Por lo tanto, si vemos con la restricción de agua que llega a un valor de sodio mayor a 147, se dosa la copeptina, ¿sí? En caso de que no llegue a este valor de 147, se trabaja minuciosamente, controlando también con soporte médico, se lo infunde una solución salina. ¿Para qué? Para justamente elevar el sodio para que pueda actuar la antidiurética. Se dosa la copeptina por segunda vez con un valor de corte de 4.9. Si nosotros post restricción, ¿sí?, tenemos un valor menor a 4.9, hubo secreción pero no completa, estamos hablando de una diabetes insípida parcial. Por lo tanto, y si hay un valor de corte mayor a 4.9, menor a 21.4, estamos hablando de una polidipsia primaria. Que la polidipsia primaria era una inhibición de la antidiurética por el consumo excesivo de agua, ¿sí? Y es la parte interesante, que de aquellos pacientes que sufrieron una cirugía hipoficiaria, lo dosan antes de las 12 horas de esa intervención y ven la predicción de la hormona a sufrir ese paciente una diabetes insípida o no. Ellos toman, en el cual, por supuesto hablando del mismo valor de corte, una copeptina baja, estamos hablando de que ese paciente tiene mucha probabilidad de sufrir una diabetes insípida central debido a la función deficiente de la hipófisis, ¿sí? Porque cualquier tipo de evento traumático, operación de la glándula, va a sufrir un estrés y un aumento de la glándula, de la hormona, perdón. Ahora, si tenemos una copeptina alta, quiere decir que esa glándula con el estrés funciona, por lo tanto es una función intacta de la neurohipófisis, entonces es muy improbable que sufra una diabetes insípida. Estos trabajos están muy lindos, que se basa prácticamente en los mismos, en donde la conclusión de este trabajo habla que la estimulación osmótica se efectuó en este trabajo en 156 pacientes con diabetes insípida central o polidipsia primaria, en donde está el problema de diagnóstico diferencial, ¿sí? Lo que hizo ese trabajo con infusión salina hipertónica y test de restricción hídrica. Empezaron a evaluar qué sirve mejor, si directamente hacerle un test, la restricción hídrica, o ya directamente darle la infusión salina hipertónica para generar esa hiperosmolaridad para que la hormona actúe. Y entonces, en ese momento, una vez que se logra una hiperosmolaridad, se dosa la copeptina, ¿sí? Entonces, la copeptina estimulada osmóticamente a un punto de corte superior a 4.9 mostró una mayor precisión de diagnóstico para distinguir pacientes con polidipsia primaria que con diabetes insípida central, comparando con el test de deprivación acuosa. Se compara la sensibilidad y especificidad, ronda casi en el 95% en promedio la sensibilidad y la especificidad de la estimulación osmótica por infusión salina, con un promedio de 75% de sensibilidad y especificidad haciendo la test de deprivación acuosa.
La infusión salina lo que tiene que hay que, como había comentado, un control minucioso con médicos debido por el sodio, ¿sí? Acá, en esta gráfica, se puede ver la comparación. Este es comparando la infusión salina. Fíjense que el aumento de la copeptina en la diabetes insípida central no hay síntesis antidiurética, por lo tanto no va a haber tampoco mucha liberación de copeptina. Se le hizo la infusión la salina y no hay variación. Y en la polidipsia primaria, fíjense la variación que tiene la copeptina, comparando con el test de privación acuosa. No hay prácticamente variación en la cantidad de la copeptina con el test de privación acuosa, es decir, que no sirve mucho para el diagnóstico diferencial entre diabetes insípida central y polidipsia primaria. Y acá es la misma gráfica, nada más que aporta y demuestra que tampoco sirve para la diabetes insípida central parcial. En este estudio, que es de la posoperación a nivel hipofisiario, este estudio fue más pequeño, se evaluó 66 pacientes sometidos a cirugía pituitaria, que es el órgano, la glándula, la hipófisis, y se midieron copeptina 1 hora después de la extubación para predecir si van a tener o no diabetes insípida. Una copeptina menor o igual a 12.8 indicó riesgo de diabetes insípida central, ¿sí? Y un nivel de 4.2 o mayor excluye formas permanentes de diabetes insípida central. Los resultados conformaron medición postoperatoria de copeptina como herramienta útil para la estratificación del riesgo de desarrollo de diabetes insípida central, ¿sí? La extensión de la liberación de la antidiurética, la copeptina, inducida por estrés temprano después de la extubación, puede distinguir entre formas transitorias y permanentes. Este es un poco también del cuadro que ya había mostrado al comienzo, del algoritmo que siguen en estos trabajos, que no tiene ninguna diferencia con los anteriores, nada más que muestran que en estos pacientes había pacientes que no soportaban la infusión salina, por lo tanto otro estimulante muy importante para estimular la liberación de la hormona es la arginina, ¿sí? Y mi conclusión para cerrar es un poco más amplio, ¿no? En sí, de esta diapositiva en sí. Por supuesto, recalcar la importancia de esta proteína, la copeptina, que vuelve a retomar la importancia de la vasopresina y para el diagnóstico de estas patologías. El laboratorio, conocer nuestros límites, pero yo creo que tenemos más ventaja y destreza nosotros como laboratorio, como equipo de salud, cumplimos un rol muy importante. Siempre evaluar el contexto entero como persona y último mirar como paciente. Y también, por supuesto, seguir y la curiosidad sin fin, siempre tener la capacidad de buscar nuevas metodologías que ayuden a un diagnóstico, ¿sí? Tomo ejemplo de esto, la copeptina, que se lo veía a la antidiurética como una hormona muy inestable, muy difícil de estudiar, entonces buscan otra herramienta para poder diagnosticar. Acá únicamente para mostrar de la gente que me rodea un poco, del materno, que no es todo laburo, a veces hacemos... Esta es mi jefa, la doctora Erro, que es la que aprendo cada día con ella, que hoy, por ejemplo, está en el Congreso como jurado del Congreso en Buenos Aires de la Cooperativa Argentina de Trombosis y Hemostasia, que se está dando en la UBA. Yo estoy acá trabajando, ya perdí jurado, bien. Bueno, acá en el laboratorio, un poco un asado con los muchachos, con el gran doctor Perroni, que es el que también me inculcó la parte de proteínas, junto con Carolina y la profe Chique, que trabajé casi 3 años en una beca. Mi compañero de guardia los domingos, todos los domingos, guardia en el JR Vidal, Carlito, y mi equipo completo de hematología del Hospital Vidal. Bueno, gracias. Muchas gracias, Cristian, por tan interesante disertación. Ahora daremos lugar a 10 minutos de consultas para que el público presente y virtual pueda expresar sus dudas.
La liberación, digamos, la hormona. Claro, el bloqueo, si es, generalmente, viste, el mayor porcentaje es por la lesión de la glándula, ¿sí? Es decir, por traumas o por lesiones, ya sea neoplásicas. A nosotros nos pasa mucho con pacientes hematológicos que tienen digamos, sufren una infiltración de blasto a nivel del sistema nervioso central, afectan. Generalmente se da más también por lo que son cirugía o a nivel de trauma, ya sea accidente, ¿no? Pero también se da presentación en pediatría, ¿sí? Por ahí es más complicado por el hecho de que ellos justamente también la dieta de ellos es líquida, ¿sí? Entonces los volúmenes cambian de 50 que pasa a ser a un adulto, ellos pasan a ser 150 mililitros kilogramos por hora, ¿sí? Entonces lo más frecuente es o sea, la lesión del órgano, ¿sí? Y así que todavía en pediatría caso no vi, digamos. Un paciente alcohólico que él decide dejar el alcohol. Y entonces cada vez que él sentía deseos de tomar alcohol, tomaba agua. Como este señor tenía también un hipogonadismo, empieza a desarrollar una osteoporosis. Así, a través de la osteoporosis fue que lo diagnostican cuando le hacen recoger orina de 24 horas para una calciuria y el señor llega con 10 litros de orina. Él nunca fue consciente de que él estaba tomando tanta agua y que obviamente estaba orinando tanto líquido. Entonces, un caso como lo que él comentó del potómano en cierta medida, digamos, en el caso de él se convirtió en una adicción al agua por frente a compensar su otra adicción, digamos. Son casos muy complicados para tratar, porque realmente ojalá que esta copeptina que estás mencionando es una luz en el túnel, porque realmente medida antidiurética no está disponible, a los laboratorios no se puede derivar, y son urgencias, porque también se puede derivar, aunque uno pudiera derivar congelada y demás, es una urgencia hospitalaria. Como él dice, él va corriendo un domingo a la siesta por un accidente o un paciente oncológico, como vos lo mencionaste, que infiltran la neurohipófisis. No son pacientes que pueden esperar una semana a que llegue el resultado. Entonces, bueno, me pareció hermosa tu charla, realmente. Experiencia más que tuve, que fue, no se llegó al diagnóstico en sí, como dice la profe, que es muy complicado, pero a mí me pasó, era un domingo tranquilo, para el lunes 3 de la madrugada, y me traen una muestra de sangre arterial de una paciente que entró del interior totalmente inconsciente, la encontraron tirada en la casa sola y llegó al hospital Vidal, ¿no? En la madrugada. Hacemos sangre arterial, como estamos en el hospital público, se hace la extracción con heparina diluida, heparina sódica diluida, se diluye para evitar la contaminación o la sobreestimación del sodio, ¿no? Me llega
con 198 miliequivalente litro de sodio. Bueno, yo pensaba, si es lo que nosotros vemos, si es contaminación únicamente del sodio por la heparina, solamente ves aumento en el sodio y no en el cloro, ni tampoco hay variación en el calcio iónico. Acá tenía un cloro de 150. Veíamos el calcio iónico también aumentado, se condecía todo porque el aumento del sodio en sí también desplaza todo el calcio que está unido a proteína, va a sangre. Pido nueva muestra, preparo yo la jeringa, 200 miliequivalentes de sodio. Nunca jamás, la terapista tampoco nunca vi un valor así. Una discusión dentro del laboratorio, listo. Consigo una jeringa de heparina de litio, que es digamos, para el estado ácido base, para evitar contaminación, 200 miliequivalentes de sodio. En el froti, gracias por la poca experiencia en hematología, vemos los glóbulos rojos totalmente crenados, todo, por la hipernatremia, saca todo el líquido del glóbulo rojo, todo crenado. Bueno, la paciente totalmente inconsciente, intubada en terapia, anúrica y sin restricción de líquido total. Tenía, por supuesto, sufrió una deshidratación neuronal, falleció a la poca hora la paciente. No pudimos tener muestra de orina para ver la osmolaridad, estudiarla más. Bueno, después, al tiempo, me cuenta el terapista que en el interior, y también para complicar más, la paciente estaba embarazada de 8 meses, o sea, falleció. Me cuenta en el interior, le pide una proteinuria porque también sufría una hipertensión para ver si no estaba perdiendo proteína por orina, y le llega con 5 botellas de 3 litros de Coca-Cola a la paciente de la bioquímica, del interior, ¿no? Entonces, ese es todo la información que nosotros tenemos de esa chica que falleció, 24 años, que es la experiencia que tuvo. Actualmente, un paciente hematológico está sufriendo una poliuria por toxicidad de la vincristina. Tiene una leucemia linfoblástica aguda que está haciendo una toxicidad a nivel renal por un agente. Y bueno, como dice la profe que trabaja en eso, es muy difícil llegar a un diagnóstico, es bastante complicado, ¿no? Así que bueno, esa es mi experiencia también con diabetes insípida. Muchas gracias. Sin más que agregar, le cedo la palabra a mi compañera Paula. Buenas tardes, mi nombre es Paula Cremar, acompañada por Constanza Mariño. Ambas estaremos moderando la segunda disertación esta tarde, y para recordar la modalidad, los asistentes presenciales deberán firmar la planilla que se estará haciendo circular, y en el caso de los asistentes virtuales se enviará por el chat un formulario de asistencia para que puedan completarlo. Tendrán 15 minutos desde el finalizar de cada disertación para completarlo. Bueno, siguiendo con el cronograma de este primer encuentro, vamos a dar la bienvenida a la bioquímica Sonia Pilar, bioquímica egresada de esta institución, especialista en bioquímica endocrinológica, ginecológica y reproductiva por la Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva. También es especialista en docencia universitaria y actualmente sus funciones docentes como auxiliar de primera en la cátedra de endocrinología y monitoreo de drogas de la carrera de bioquímica de FACENA UNE. Por otro lado, es directora técnica del Laboratorio de Análisis Hormonales y Clínicos de la Clínica Doctores Estrago, y en esta oportunidad la bioquímica Pilar nos disertará sobre el dosaje del litio en el laboratorio, su uso clínico y los efectos adversos de su administración. Recordamos que las preguntas se podrán realizar al finalizar la charla. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, chicos. Realmente para mí es una alegría ver que la facultad tenga nuevamente sus puertas abiertas. La universidad es lo que ocurre acá, en este intercambio.
la virtualidad nos permitió continuar, no es lo mismo. Así que para mí este año fue como muy conmovedor volver a las clases presenciales al 100%. Y como dije, voy a poner una diapo que tenga que ver con la primavera. Ayer fue el Día del Estudiante, y creo que después de 2 años tan sombríos, todos estábamos necesitando un poco de primavera. Y también porque voy a abordar una patología que por su naturaleza es bastante sombría, afecta a quien la padece y a todo su entorno familiar, a quienes quieren a esa persona, y nos involucra a nosotros como bioquímicos que atendemos a esos pacientes. Voy a hablar de los pacientes con trastorno bipolar y su tratamiento. Como me presentaron tan amablemente, yo no me dedico a la investigación, aunque algo de investigación hago. Me dedico soy bioquímica a la calle, tengo mi laboratorio, atiendo a pacientes cotidianamente, y en este caso me pidieron entonces que hable del litio, del dosaje en el laboratorio y de sus efectos adversos. Cuando mis hijos eran chiquitos, ahora mi hija más grande ya está estudiando medicina, cuando mis hijos eran chiquitos les gustaba mucho ver todo lo referido a las serpientes. Ellos eran fanáticos de las serpientes. Y un día, viendo un programa de Discovery, escuchan, decían, las serpientes viven en un mundo bioquímico. Mamá, qué lindo que es tu trabajo. Ellos estaban felices por mi trabajo. Y a mí me pareció horrible, digo yo, no. Claro, yo dije, bueno, no, a ver, las serpientes viven en un mundo bioquímico, se refería el programa porque las víboras aparentemente no ven muy bien, no escuchan, entonces todo su contacto con el mundo exterior es a través de su lengüita, que captan sustancias químicas y con ello tienen idea de lo que está pasando. Entonces yo dije, bueno, muy bien, no hay problema que las serpientes vivan en un mundo bioquímico. El problema es que los bioquímicos vivamos como serpientes, que estemos encerrados en nuestros laboratorios, que no conozcamos a nuestros pacientes, que no conozcamos a los médicos que nos derivan a esos pacientes, que no conozcamos las historias de nuestros pacientes. Y eso quizá tiene su origen en que por mucho tiempo el bioquímico se esmeró mucho en mejorar todo lo que era tecnología para tener calidad en los resultados, tener mayor aparatología, mejorar todo lo tecnológico para abordar a resultados buenos. Y eso realmente estuvo muy bien porque permitió profundizar conocimientos sobre la salud, sobre la disfunción y sobre las enfermedades. A tal punto que se considera que el 60% de las decisiones que toman los médicos se basan en nuestros resultados. El problema es que tanto nos enfocamos nosotros en lo metodológico que nos olvidamos de 2 etapas muy importantes, que son las etapas preanalíticas y las posanalíticas. Entonces, hace un tiempo ya que existe una reconversión del eje de nuestra profesión, cambiamos de paradigma y sin olvidar la parte técnica analítica, que ya la tenemos bastante aceitada y que cada vez es mejor, enfocarnos un poco en el paciente. Si a mí me preguntaban cuando yo estudiaba, como ustedes, ¿qué hace un bioquímico? Yo iba a decir, bueno, tomamos una muestra, hacemos los análisis y elaboramos un informe. Actualmente somos más sofisticados y hablamos de una etapa preanalítica, de una etapa analítica y de una etapa posanalítica, ¿sí? Entonces les quiero presentar el caso de una chica a la que vamos a llamar Malena, que tiene 18 años, muy parecida a la edad que tienen ustedes. Un día me llega ahora, el 8 del 9 del 22, un pedido médico de un psiquiatra: hemograma, glucemia, hepatograma, urea, colesterol, triglicéridos, TSH, T4, T3, prolactina, cortisol, vitamina D, litemia. Diagnóstico: trastorno bipolar. Yo me choqué mucho
porque Malena era compañera de mi hija del secundario. Y yo conozco a Malena y conozco a la familia de Malena. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué es el trastorno bipolar? Antes se lo llamaba trastorno depresivo maníaco o depresión maníaca, fueron distintos nombres que recibió. Es una enfermedad mental grave, según la Organización Mundial de la Salud, afecta a 1 de cada 100 personas, que es la 6ª causa de discapacidad en el mundo. El paciente que la padece tiene conductas de riesgo con tendencias suicidas, presentan extremos cambios de ánimo que van desde la manía hasta la depresión, pudiendo presentar en el medio estados de ánimo normales, y la causa es desconocida. Se postulan factores genéticos, neuroquímicos, factores ambientales. También no se sabe muy bien lo que es exactamente la causa, pero algunos hallazgos se descubrieron, que existe un desequilibrio adrenérgico-colinérgico, que hay una disfunción del hemisferio no dominante, que hay una elevación de noradrenalina a nivel simpático. Está relacionado con altas y bajas concentraciones de neurotransmisores, como las monoaminas, o sea, noradrenalina, serotonina y dopamina, y acetilcolina, y que puede haber un aumento de la subunidad estimuladora de la proteína G en el cerebro. Lo que sí se sabe, porque se observa, es que esos pacientes alternan estados depresivos con estados maníacos, ¿sí? Ciclan, se dice, son cicladores. Cuando el paciente está en estado de depresión, tiene tristeza, llantos o labilidad emocional, estupor depresivo con inhibición motora, ideas de suicidio o muerte, alteraciones del sueño que pueden ser desde insomnio o excesiva somnolencia, alteraciones del apetito, irritabilidad, decaimiento psicofísico generalizado, malos resultados escolares, cambios en la socialización. El paciente pasa a ser otra persona, se convierte en otra persona de lo que era. Y cuando está, por el contrario, en una etapa de manía, tiene el humor muy elevado, con una euforia desmedida, pum para arriba totalmente, irritable, habla mucho, no puede dormir, tiene inquietud psicomotora o agitación, delirios de grandeza, de omnipotencia, pensamiento superficial, alucinaciones, pérdida o incremento del apetito. El tratamiento actualmente aceptado, el más aceptado, es con carbonato de litio, que fíjense que se descubrió de manera accidental. Este investigador, John Cole, en 1940, intentó usar el litio para disminuir la nefrotoxicidad del ácido úrico en animales. Y vio que esos animales se tranquilizaban. Entonces se empezó a experimentar como sedante. Actualmente el litio entonces fue en realidad el primer fármaco usado como tratamiento eficaz en el trastorno bipolar, y está aprobado junto con el valproato por la FDA como estabilizador del humor. ¿Qué hace el litio? Mitiga la manía, o sea, esos estados eufóricos que tiene el paciente, ya sea la manía aguda o recurrente, y reduce la frecuencia y severidad de la depresión. Se lo administra por vía oral en forma de carbonato de litio, se absorbe a través del tracto gastrointestinal, alcanza sus niveles máximos entre las 2 a 4 horas post ingesta, tiene una vida media de 48 a 72 horas y la excreción es renal. El mecanismo de acción del litio tampoco es del todo conocido, no está del todo claro. Se cree que provocaría una depresión del inositol en el cerebro, lo que reduce la respuesta a esa estimulación alfa-adrenérgica que tiene. ¿Sí? Ahí está mejor. Muy bien. Entonces, vamos a ver en Malena la etapa preanalítica.
Siempre esto mis alumnos lo habrán visto hasta el cansancio. Yo siempre les digo que es imposible tener un buen resultado si partimos de una mala muestra. Es imposible, así tengamos el mejor autoanalizador del mundo. ¿Y de qué depende una buena muestra? Depende de la buena comunicación que exista entre nosotros, los médicos y el paciente, como una tríada, ¿sí? Vamos a ver Malena. Malena tiene 18 años, no tiene antecedentes de enfermedades previas, tiene una madre depresiva, hipocondríaca, porque Malena tuvo una hermana que falleció en 2017 por un tumor cerebral, cuya primera manifestación fue un hallazgo de una prolactina elevada. No porque tuviera un prolactinoma, sino por la masa ocupante que tenía, impedía la llegada de la dopamina, que es el inhibidor de la prolactina, y tenía una prolactina elevada. Por lo tanto, para la mamá de Malena, encontrar una prolactina elevada es lo peor que le puede pasar, ¿sí? Durante la pandemia, que fueron los 2 últimos años de secundaria de Malena, ella estuvo muy deprimida, con falta de motivación, fue cambiando lentamente su aspecto, su vinculación con sus amigas. En marzo de este año, de 2022, comienza sus estudios universitarios en Buenos Aires y empieza con un cuadro severo, con ánimo deprimido, con tristeza, anergia, hipersomnia, descuido personal. Alterna ese estado deprimido con otros periodos intensamente ansiosa, irritable e insomnio. Escucha voces, eso se llaman alucinaciones, tiene pensamientos anormales, eso los psiquiatras llaman delirios, y empieza a tener escritos referidos a suicidio, investigar en internet sobre el suicidio. Obviamente motiva la consulta con un equipo de psiquiatras en Buenos Aires, su familia muy afligida, y la diagnostican con depresión y trastorno bipolar. Y empieza el siguiente esquema de medicación: risperidona, 1 miligramo, 4 veces por día, quetiapina, 100 miligramos, 2 veces por día, ambos antipsicóticos, la venlafaxina, son difíciles estos nombres que ocupan los médicos, 1 por día, que es un antidepresivo, y carbonato de litio, 300 miligramos, 1 vez por día, a las 20 horas, como tratamiento de su trastorno bipolar. Como ella no mejora, deciden el regreso a Corrientes en septiembre de 2022, tiene actualmente un acompañante terapéutico 12 horas por día, tiene mucho descuido personal, de su aseo personal, de su aspecto, aumentó mucho de peso, ella era muy delgadita, lo cual también la mortifica bastante, y como sí tuvo mucha empatía con ese equipo que la atendió en Buenos Aires, continúa el tratamiento vía Zoom con el equipo de médicos clínicos, psiquiatras de Buenos Aires. Bueno, cuando nosotros recibimos en el laboratorio una prescripción médica, nosotros tenemos que ver lo que el médico está solicitando, entender lo que el médico está solicitando, que la prescripción sea clara, que sea legible. Muchas veces, si yo no entiendo, muestro a mi compañera lo que entendemos, miramos el diagnóstico, un montón de facetas que quizás el secretario no está tan preparado para hacer esa disquisición cuando la letra no es tan perfecta. Las prácticas tienen que estar detalladas específicamente, nos tienen que indicar si la muestra es matinal o vespertina. Fíjense que en el caso del cortisol existe el cortisol matinal, el cortisol vespertino, nos tienen que indicar. Si la muestra es suero, orina, saliva, en el caso del cortisol. Si es alguna prueba de estímulo que nos están solicitando, por ejemplo, cuando se sospecha un cortisol alto, se puede pedir una prueba de inhibición con dexametasona, nos tienen que indicar a qué hora, qué prueba, qué dosis. Y en el caso
nuestro que hacemos hormonas también el día del ciclo. ¿Para qué es importante eso? Porque nosotros vamos a darle al paciente las indicaciones pertinentes para, como les dije, no existe buen resultado si no tomamos una buena muestra. Y nosotros le tenemos que indicar al paciente en qué condiciones tiene que venir al laboratorio. Si tiene que hacer dieta, si el ayuno es necesario o no, para algunos análisis no son necesarios, si es importante suspender la actividad física o la medicación o cambiar el horario, el orden de recolección de las diferentes muestras en el eje adrenal, por ejemplo, que tenemos muestras que son de orina, de sangre, con pruebas de supresión y demás. Existe un orden que debemos cumplir para recoger las muestras que sean adecuadas. El tiempo que el paciente debe permanecer en el laboratorio, por ejemplo, si tenemos una prueba de tolerancia a la glucosa, ¿sí? Efectos colaterales que pueda tener. Entonces, volvamos a nuestro caso. Malena tenía todo este pedido. ¿Y qué le tengo que indicar a Malena? Al paciente no le podemos decir más de 5 cosas, porque el paciente no es bioquímico. Entonces, no le podemos dar 20 indicaciones. Tenemos que fijarnos cuáles son los análisis críticos y darles aquellas indicaciones que engloben a todo el pedido que tiene ese paciente. En el caso de Malena, como tiene perfil lipídico, le vamos a decir que cene a las 20 horas, que tome el litio, ella lo tomaba a las 20, porque nosotros le vamos a volver a sacar sangre a las 8 de la mañana y la extracción de litio siempre se realiza, ahora lo vamos a ver bien, 12 horas después de la última toma, ¿sí? Como la prolactina, ella tiene pedido de prolactina, como la prolactina es una hormona que aumenta cuando nosotros dormimos, como decía mi profesora en el hospital de clínicas, la prolactina se toma lejos de la almohada. Tienen que pasar 2 horas desde que nos levantamos hasta que nos tomamos la muestra para la prolactina. A su vez, como la prolactina y el cortisol son hormonas de estrés, cuando llego al laboratorio, 15 minutitos sentaditos esperando y recién hacemos la extracción. Entonces, en definitiva, para Malena, cenar a las 20, tomar el litio a las 20, levantarse a las 6, concurrir al laboratorio 7:45, permanecer 15 minutos en reposo, extracción a las 8, ¿sí? Con esas 4 indicaciones nosotros cubrimos todos los requerimientos de todos estos análisis. En el caso del litio, a su vez, necesito un poquito más de información. La fecha, hora y dosis del litio ingerido. Recuerden entonces, la muestra se toma 12 horas después de la última toma, ¿sí? ¿Qué otras medicaciones toma la paciente? Porque puede estar ingiriendo laxantes o diuréticos que pudieran afectar la vida media del litio. Si tiene enfermedades previas, renales, intestinales, endocrinas. Y si esa dosis que está tomando de litio, que es lo que quieren indagar, si es adecuada la prescripción, la está tomando hace 5 días regularmente, porque si ayer empezó con el litio, no tiene sentido tomarle hoy la muestra. ¿Sí? Por lo menos la misma dosis, al menos 5 días. También saber qué muestras vamos a tomar para ese pedido, quizás con sangre entera con EPTA, para el hemograma, plasma fluoruro, si hacemos así para glucosa, y suero para el resto de las determinaciones. Ojo acá a los laboratorios que realizan derivaciones, no hay ningún problema en derivar si uno no hace ciertas determinaciones, pero sí saber tomar una buena muestra y derivar la muestra en las condiciones adecuadas para que llegue al laboratorio que sí las realiza en las condiciones que tiene que ser, ¿sí? Para la etapa, ¿ahí se escucha bien? Para la etapa analítica vamos a ocupar, no vamos a hablar de todas las determinaciones, solamente en el caso del litio, un electrodo ion selectivo, en definitiva, igual que un aparato para medir iones, sodio, potasio, cloro, mide la diferencia de potencial
causada por el contacto del electrodo con el ion en cuestión respecto de la diferencia de potencial con un electrodo de referencia, ¿sí? Todo esto perfectamente calibrado, con los controles de calidad, etc. Vamos a la etapa posanalítica, vamos a validar los resultados. ¿En cuál de todos los análisis que le pedían a Malena yo fui corriendo a mirar si estaban bien o estaban mal? En el litio, acá tienen todos los resultados, ahora vamos a hablar de los otros, pero lo primero que me fijo es en la litemia. La litemia de Malena dio 1,09 nanomol por litro, el rango terapéutico 0,6 a 1,20, rango tóxico mayor a 2. ¿Por qué me fijé rápidamente en eso? Porque existe un estrecho rango terapéutico en lo que debe ingerir la paciente y aquello que la puede dañar, ¿sí? Tiene que estar muy acotado. Y recuerden que estos pacientes toman muchas medicaciones, no están contentos con tomar tantas medicaciones, tienen actitudes de oponerse a tomarlas o de rebelarse a la situación y demás, ¿sí? Fíjense, incluso alguna literatura habla mayor a 1,5 ya como rango tóxico, ¿sí? Bueno, Malena estaba bien. Entonces, ¿y cuáles serían, por ejemplo, los síntomas de intoxicación con litio? Debilidad muscular, temblores o espasmos irregulares, falta de coordinación, inquietud o apatía, dificultad para hablar, fiebre, náuseas, vómitos, diarrea, algo de lo que le dijo el profe, ¿sí? Poliuria, sed, ¿sí? Confusión y en los casos extremos, estupor, convulsiones, insuficiencia renal hasta la muerte. Si la paciente tuvo una intoxicación accidental o voluntaria con litio, el tratamiento es la hemodiálisis. El problema de esa intoxicación, si no se realiza el tratamiento adecuado y a tiempo, es que la paciente quede con una neurotoxicidad irreversible por litio como secuela. Bueno, me quedo tranquila, Malena estaba bien con su litio y me llama la atención que Malena tenía triglicéridos muy altos, una TSH muy alta, van viendo, se alcanzan a ver los valores de referencia, y una prolactina muy alta. ¿Cómo le informo yo a la mamá esa prolactina tan alta sin que entre en crisis la mamá? Nosotros tenemos que saber que cada estudio que nosotros hacemos es una foto instantánea de lo que le está pasando al paciente en ese momento, ¿sí? Pero todo es una película, no es una foto instantánea. Entonces, para interpretar correctamente, para tener una comprensión global, nosotros necesitamos saber mucho de fisiología, esta chiqui en el fondo, y el Dani, Cristaldo, fisiopatología, la historia natural de la enfermedad, las metodologías que nosotros ocupamos y las drogas y situaciones que interfieren. Fíjense lo primero que hice fue buscar los resultados anteriores que yo tenía de Malena. Tenía un laboratorio hecho unos días antes de que ella se fuera a vivir a Buenos Aires. Ven que tenía triglicéridos ahí, pero normales. TSH normal, prolactina un poquito elevada, es hasta 25, pero ella en ese momento estaba tomando anticonceptivos, los estrógenos de los anticonceptivos suben un poquito la prolactina, y un laboratorio anterior, en noviembre del 21, todo normal, incluso la prolactina en ese momento estaba sin anticonceptivos. Entonces, en cuanto a las interferencias farmacológicas, los bioquímicos somos las estrellas, porque somos nosotros los que conocemos los métodos, las reacciones cruzadas, los impactos que van a tener sobre los resultados. Las interferencias pueden ser in vivo o in vitro. Si son in vivo, significa que son independientes del método utilizado. Realmente el fármaco administrado cambia el estatus bioquímico de un parámetro o provoca un cambio en la magnitud biológica por mecanismos fisiológicos o toxicológicos.
Otras sustancias pueden actuar como interferencias in vitro, por ejemplo, para los que hacemos electroquimioluminiscencia, para las hormonas, por ejemplo, los pacientes que usan biotina para el pelo, como hormona de la salud, de la felicidad, no sé cómo les dicen, que mejora el pelo. La biotina, para mis alumnos de este año, forma parte de todo ese trencito que hacemos en la electroquimioluminiscencia. Puede provocar un problema, ¿sí? Hay que saber. Perturba la medición de un parámetro bioquímico por la estructura, propiedades, etc. Entonces, ¿puede tener una explicación que Malena de repente esté con un hipotiroidismo? No sabemos si es exactamente por esto, pero podemos intentar una explicación al menos. El litio impide la captación de yodo por la glándula tiroides, impide la correcta acción de la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. En consecuencia, se produce una disminución de T4 y T3, un aumento de TSH, un aumento de la respuesta de la TSH al TRH. Incluso en instituciones donde tengo un paciente con una crisis tirotóxica, o sea, un hipertiroidismo, y no tienen el tratamiento para darle rápidamente, le suelen dar litio porque actúa como antitiroideo fácil, ¿sí? Esa afectación del eje, ¿estoy bien de tiempo? ¿Sí? Esa afectación del eje tiroideo ocurre entre el 5 al 15% de los pacientes. Es más frecuente en las mujeres, especialmente mujeres más grandes, no es el caso de Malena. El hipotiroidismo puede ser subclínico o clínico, incluso en algunos casos puede haber hasta un agrandamiento por ese aumento de la TSH, que yo les digo a los chicos, la TSH no solo estimula la función, estimula el crecimiento. Puede haber un agrandamiento de la glándula. A una paciente a la que van a administrar litio, siempre le hacen un estatus tiroideo previo al tratamiento, ¿sí? Y luego monitorean la TSH, que es la hormona más sensible para detectar pequeños cambios en la función, cada 6 o 12 meses. Después dije, y podemos relacionar esta hipertrigliceridemia que tiene Malena, que no la tenía, con este hipotiroidismo que está teniendo, si es que hizo la dieta correctamente. Y sí, las hormonas tiroides influyen en todos los aspectos del metabolismo de los lípidos, síntesis, movilización, degradación. Puede haber una dislipidemia mixta con aumento del colesterol y triglicéridos por disminución de la enzima lipoprotein lipasa. No lo sabemos si es solamente por eso, pero podría ser una explicación. Y para tranquilizar a la mamá y al médico también, si es que no lo sabe, cada vez que nosotros dosamos prolactina, y esto todos mis alumnos, los que fueron, los que son y los que serán, me escucharán decir que hay 3 cosas que nosotros debemos preguntarle a una paciente a la que le vamos a hacer dosaje de prolactina. Si toma estrógenos, porque nosotros a la paciente decimos, ¿toma alguna medicación? No. ¿Toma anticonceptivos? Sí. Porque el paciente no considera a los anticonceptivos una medicación. Entonces, específicamente hay que preguntarle si está tomando anticonceptivos. Los estrógenos exógenos son un estimulante de la prolactina. Siempre obtenemos prolactinas más elevadas en pacientes recibiendo estrógeno. Si está tomando algo para el estómago, Reliberan, Buscapina, esas cosas que mucha gente toma, metoclopramida, y todos los fármacos antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, en particular la risperidona, que Malena está ingiriendo, llevan los valores de prolactina a niveles tumorales. Nosotros cuando decimos prolactinas mayores a 100, pensamos en un tumor productor de prolactina. En este caso, en principio no sería, no lo sabemos todavía porque no tiene una resonancia, pero la risperidona siempre lleva los valores de prolactina a valores mayores a 100, ¿sí? En conclusión, entonces, como estamos muy primaverales, para la primera conclusión les puse una florcita.
El trastorno bipolar es una enfermedad mental grave. Los pacientes presentan cambios de ánimo extremos que van desde la manía hasta la depresión. El litio es el fármaco de elección aprobado por la FDA, ya que actúa como un estabilizador del humor. Posee un estrecho rango terapéutico, como vimos, por lo que los médicos necesitan el respaldo de un laboratorio de alta calidad para el seguimiento de pacientes con trastorno bipolar, sea que sea el laboratorio quien lo realiza o que lo deriva, pero toma las muestras como deben ser y las deriva como deben ser, ¿sí? Y obviamente debe evitarse la sobremedicación por la neurotoxicidad irreversible que puede observarse en los cuadros de intoxicación. Segunda conclusión, 2 florcitas. Los médicos y los bioquímicos debemos formar equipos de salud. Esa es la correcta forma de trabajar. Compartimos información sobre los campos específicos de nuestras competencias, de nuestros conocimientos y nos enriquecemos en esa interacción. Ambos, los médicos aprenden de nosotros y nosotros aprendemos de los médicos. Entonces, el bioquímico tiene una importante tarea puertas adentro con todos nuestros tubitos y nuestros aparatos, pero no como serpientes en nuestras guaridas, sino en contacto con los médicos y los pacientes, porque la atención bioquímica es una cuestión de relaciones personales. Y la tercera conclusión, 3 florcitas, nuestra misión, nunca nos olvidemos, que es asegurar una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. ¿Sí? Bueno, es todo. Muchas gracias, profe. Excelente su disertación. Ahora vamos a pasar a hacer 10 minutos de consultas para el público presente y virtual. Así que si alguno tiene alguna pregunta. Por favor. Ella preguntó qué hubiera pasado si no hubieran pasado 2 horas desde que Malena se hubiera levantado, o sea, si le hubiéramos tomado la muestra antes de las 2 horas de levantada. La prolactina aumenta cuando uno duerme, ¿sí? Eso es normal, eso es fisiológico, es la variación que tiene, y empieza a descender cuando nos despertamos. Ese es el valor que se toma como referencia a las 2 horas, porque las patologías por prolactina son por aumento de prolactina. O sea, la patología por prolactina baja no tiene significancia, digamos. Entonces debemos dejar pasar esas 2 horas para tomar la muestra correctamente. Y con la paciente un ratito en reposo. En este caso, yo no hice mucho hincapié con Malena en qué día del ciclo está. La prolactina tiene una variación en el ciclo. Si nosotras estamos haciendo dosajes de prolactina para pacientes para fertilidad, por ejemplo, la prolactina se toma entre día 3 a 5 del ciclo. No es el caso de Malena. Yo sabía las medicaciones y demás, entonces se quiere ver, el aumento de prolactina que le provoca la risperidona es muchísimo más que lo que podría variar la prolactina al hacerle al comienzo del ciclo, mitad del ciclo o final del ciclo. Aparte que Malena, con esa prolactina, en realidad no está menstruando, ¿sí? Tuvo una alteración de sus ciclos y demás, ¿sí? Ahí lo importante era hacerle el dosaje de litio.
son cuestiones, afectaciones a nivel del sistema nervioso central que son irreversibles, ¿sí? El paciente queda con afectación nerviosa que no tiene vuelta atrás, ¿sí? Cuando se alcanza a hacer la hemodiálisis, porque se filtra la sangre como un paciente renal y se depura el litio que ingirió, ya sea accidental o por sobremedicación. Imagínense, Malena tiene un acompañante terapéutico 12 horas por día y el resto su mamá, porque ellos no pueden estar a cargo de su medicación. Es toda medicación que tiene un horario estricto de administración. Malena, en definitiva, toma 11 pastillas por día. Ahora va a tener que tomar la del hipotiroidismo. Así que es muy complicado. En principio no debiera, digamos, aparte, o sea, a ver, no sé si queda claro que el litio se le pide a una persona que está en tratamiento con litio. Nosotros, las personas que no tomamos litio, nunca nos van a pedir dosaje de litio. No es que el paciente tiene un trastorno bipolar porque tiene el litio bajo. Quedó claro eso, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos litio, nos dan el litio como medicación y eso se controla. No sé realmente en zonas, lo que sé, en alguna salina o algo que tenga demasiado litio, lo que pasa es que eso va a cambiar el sabor del agua, no creo que nadie la pueda consumir, digamos. ¿Sí? Muchas gracias. Vamos a proceder a hacer un descanso de 10 minutos y bueno, ahora volvemos. Gracias.